Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Antes que nada, agradecer a todos ustedes el tiempo que van a permitirme intercambiar estas cuestiones que hoy nos traen esta generosa invitación de Joica y a los amigos de México. Principalmente quiero agradecer a mi amigo Juan Manuel Penagos, Mane, y a toda la gente de Joica, Arturo, que me ha estado ayudando. Bueno, estos tiempos de pandemia nos permiten este intercambio tan generoso desde estos espacios tan interesantes como para poder manifestarnos e intercambiarnos nuestras, nuestras posturas. Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Vladimiro Chiatone, soy acompañante terapéutico de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Eh, y hoy me interesaba que podamos charlar o explicarles o hablar un poco acerca de esto de la clínica del acompañamiento terapéutico, algo tan importante, tan valorado como lo es en estos tiempos de pandemia, el instrumento del acompañamiento terapéutico. Eh, para aquellos que no conocen el dispositivo o al menos lo intuyen, el acompañamiento terapéutico indefectiblemente ha sido una de las herramientas con mayor crecimiento en el campo de la salud mental en la República Argentina específicamente y en otros espacios que me interesaría ir comentando después. El acompañamiento terapéutico indefectiblemente nació en los finales de los años 60, principios de los 70, en un movimiento antimanicomial, en un trabajo de médicos que intentaban pensar y repensar la forma de tratamientos en espacios ambulatorios, y ahí fue creciendo un poco la figura del acompañamiento terapéutico. Como toda profesión ha ido modificando, ha ido evolucionando, ha ido transformándose en algo que en el día de hoy hablar de acompañamiento terapéutico es hablar de vulnerabilidad, de tratamientos específicos en distintas áreas, en distintos espacios. Pero cuando comenzó a trabajar, el acompañamiento terapéutico estaba indefectiblemente atado a, atado a específicamente conceptos de la patología. De hecho, se habló y aún hoy hay espacios donde se sigue hablando del acompañamiento terapéutico en el campo específico de la psicosis o de espacios de tratamiento de distintas patologías. En la República Argentina y específicamente en los espacios donde nosotros venimos trabajando, en mi caso personal desde hace 20 años, hemos descubierto el concepto del acompañamiento terapéutico llevado a cabo en distintos campos de acción. He tenido la fortuna de poder compartir con mi amigo Juan Manuel lugares como Cuba, como Costa Rica, donde hablábamos de acompañamiento terapéutico, y África, y Bangladesh, y la India, eh, donde lo que se contaba, los espacios o la forma de trabajar era conocida. Digamos, el acompañamiento terapéutico era llevado a cabo era llevado a cabo por otras profesiones y no se llamaba acompañamiento terapéutico. Esto nos llevó a pensar y a repensar un poco el espacio clínico, el- 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 la cotidianeidad del acompañamiento terapéutico es llevado a cabo en todos y en cada uno de los puntos donde se trabaja específicamente con los conceptos de vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué lo especial del acompañamiento terapéutico? Nos dimos cuenta, como les decía, que en los lugares donde se practica la medicina sociocomunitaria, la medicina comunitaria, la medicina de calle, como nosotros le decimos, en los espacios donde hay que ir a esos lugares donde la vulnerabilidad está a flor de piel, eh, había algo parecido al acompañamiento terapéutico, pero era llevado a cabo por otros profesionales. Entonces ahí descubrimos algo, o pensamos o ideamos algo, no hace mucho tiempo de esto, de la especificidad y la
aprender a diferenciar este concepto de acompañamiento terapéutico y acompañante terapéutico. Como les decía, el acompañamiento terapéutico está llevado a cabo desde el principio de los tiempos. De hecho, creo que hay una historia, no creo, estoy casi seguro, hay una historia acerca de Pinel, en el cual él cuenta un trabajo que hace con una enfermera, donde uno al leerlo automáticamente puede pensar o adivinar que de lo que, o intuir al menos, que lo que se está hablando es indefectiblemente de acompañamiento terapéutico. Nunca habla Pinel de acompañamiento terapéutico. Ni siquiera estaba pensado en ese concepto. Ni siquiera en el nacimiento en la Argentina, cuando comenzamos a visorar la efectividad clínica de este dispositivo, se llamó en ningún momento acompañamiento terapéutico. En un primer momento se llamaba amigo calificado. Y amigo calificado, esa función, es la función que vemos y que descubrimos en otros actores en otros países, que vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo un concepto parecido al del acompañamiento terapéutico. Ahora, ¿qué es lo específico en el acompañamiento terapéutico? ¿Por qué consideramos que eso que vienen llevando a cabo otros países desde los principios de los tiempos y desde ahora también en conceptos de vulnerabilidad es algo parecido a acompañamiento terapéutico, pero no llamamos acompañamiento terapéutico? Y creo que la respuesta está en el profesional que lo lleva a cabo, en el acompañante terapéutico. Como les decía, como toda profesión, como toda ciencia, como toda disciplina, el acompañamiento terapéutico va a ir siendo sometido a lo largo del tiempo a distintas pruebas y a distintos eventos que le va dando o lo va perfilando como un modelo de identificación de trabajo. El acompañante terapéutico no nace junto con el acompañamiento terapéutico, sino que se va configurando ese rol, esa especificidad, ese trabajo que tiene que ver indefectiblemente con el trabajo interdisciplinario. No hay acompañamiento terapéutico hoy por hoy, no es concebible el acompañamiento terapéutico hoy por hoy, si no es a través de un trabajo interdisciplinario. Si no hay interdisciplina, no hay acompañamiento terapéutico, y esto es un concepto elemental. Hay una bibliografía específica que va trabajando a lo largo de la historia el acompañamiento y va contando. Podemos retrotraernos a los primeros libros, aquellos que se llamaron el acompañante terapéutico o el acompañamiento terapéutico en pacientes psicóticos. ¿Sí? Uno de los primeros libros que vio la luz en la República Argentina. Y a partir de eso fue como modificándose también la estructura de la forma de contar el acompañamiento terapéutico, y hoy por hoy ya no se dice en pacientes psicóticos o en tal o con tal o descubriendo el campo clínico, sino se habla específicamente de acompañamiento terapéutico. La formación, la especificidad del profesional del campo que nosotros trabajamos es lo que le da o lo que lo torna tan especial a esta profesión. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia fue necesario los cambios o modificaciones específicas como para que podamos hoy hablar de modelos o de tratamientos ambulatorios y después en conceptos de vulnerabilidad. No era concebible el acompañamiento terapéutico hasta antes de las luchas antipsiquiátricas, porque no es concebible un acompañante terapéutico en un contexto de encierro. Sí lo es si dentro de ese contexto de encierro se trabaja para su externación, pero no es concebible un acompañante terapéutico para la adaptación de una persona al encierro. Entonces no era concebible en aquellos tiempos la figura, ni la especificidad, ni era necesario siquiera un agente socializador como lo es el que estamos hablando. Por lo tanto fue necesaria una lucha antimanicomial, una disrupción de otros agentes y de otros actores para darse cuenta que había un hueco en el cual la lucha antimanicomial, la lucha por la externación no estaba contemplado. Ese hueco fue comenzado a llenar con actores que hacían las veces de. Como les contaba, en aquellos principios se llamó amigo calificado a un trabajo que se hacía de la clínica
de la clínica psiquiátrica, otros dicen que en el campo del tratamiento de las adicciones, pero la realidad es que era aquellas personas que trabajaban dentro de la clínica acompañaban a los pacientes a su domicilio y volvían, y a esto le llamaban amigo calificado. Indefectiblemente se presentó un primer problema en esa definición, en ese concepto, que era la posibilidad de cercanía que tenía el concepto de amistad. Pero a su vez también esta idea de que quien está adentro sale conmigo y esa representación del adentro me sigue acompañando, o sea, sale conmigo a la calle en tanto que yo estoy adentro. Por eso la modificación, la contextualización, la redefinición de ese nombre de acompañante terapéutico, que no es quien acompaña una terapia, sino es aquel que su estar es terapéutico, porque es terapéutico a partir de una construcción, y de una construcción vincular, no es cualquier estar, no es el estar que se construye a partir de una amistad. A mí me gusta específicamente hablar de medio en sorna, el acompañante terapéutico es uno de los pocos trabajadores de la salud mental que trabaja para quedarse sin trabajo. Porque el concepto del acompañamiento terapéutico es un concepto necesariamente evolutivo. No es un concepto estanco. El acompañante terapéutico no trabaja con la falta, sino trabaja con lo que la persona tiene. Y hablamos de falta, cuando hablamos de falta, permítanme este pasaje, pero falta hablamos cuando hablamos de patología. Nosotros no trabajamos con la patología. O sea, no trabaja el acompañante terapéutico con el autismo, sino trabaja con el autista. Esto hoy no es novedoso. Digamos, quien trabaja en salud mental sabe específicamente ese concepto biopsicosocial, ese concepto integrador del trabajo en el campo de la salud mental. Pero sí lo era en el momento del nacimiento del acompañamiento terapéutico, cuando la mirada estaba puesta en el individuo, indefectiblemente en el individuo. La historia, esa modificación de esa mirada permitió que el acompañante terapéutico vaya creciendo. Y vaya creciendo el acompañamiento terapéutico al punto tal de sentir la necesidad de que quien llevaba a cabo la función, y esto es lo novedoso, quien llevaba a cabo la función, necesariamente tenía que tener una función y una formación específica. Por eso hay una división entre acompañamiento terapéutico y acompañante terapéutico. ¿Sí? Y esa división es necesaria hacerla porque una persona puede necesitar toda su vida de acompañamiento terapéutico. Se me ocurren miles de ejemplos, y no voy a dar ninguno porque no, pero digo, se me ocurren miles de ejemplos de personas que necesitan de acompañamiento terapéutico, pero que al momento de incorporar un acompañante terapéutico, este va a venir con una demanda específica, con una demanda clínica, como a mí me gusta decir en un punto, y como el licenciado Rossi dice que es una derivación, con una demanda específica para cumplir una función específica que solo el acompañante terapéutico puede llevar a cabo, y puede llevarlo a cabo a partir de un equipo interdisciplinario, de la incorporación de un equipo interdisciplinario. No hay otra manera. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Específicamente hay particularidades del acompañamiento terapéutico, y una de esas particularidades tiene que ver con que la persona que está en un contexto de vulnerabilidad, la Ley Nacional de Salud Mental de la República Argentina nombra y dejó ese paradigma de pacientes y lo nombra personas con padecimiento mental, para poder incorporar el concepto de vulnerabilidad al concepto de salud mental y despegarlo de todo al concepto de salud mental con el concepto indefectiblemente de patología. No es salud mental, no es igual a patología, sino salud mental es igual a un padecimiento mental. Y ese padecimiento mental puede ser transitorio o puede ser crónico, y de ese padecimiento mental transitorio o crónico depende el pasaje del acompañamiento terapéutico por la vida de esa persona. Y decía, no es lo mismo trabajar con una familia que pide acompañamiento terapéutico. Acá en la República Argentina es muy común que la familia pida acompañante terapéutico y que el acompañante terapéutico vaya a la casa de esa familia a realizar un trabajo que muchas veces
y a partir de la poca formación o de la formación elemental que ha recibido, el acompañante terapéutico termina llevando a cabo una función o una demanda específica de la familia y no una demanda específica del concepto de la vulnerabilidad o del concepto biopsicosocial que amerita la incorporación de ese profesional en el campo clínico. Fue por eso que a lo largo del tiempo fue necesaria esa formación específica, y de esta formación específica fue que nosotros notamos que en otros países requieren, para que lo que estaban llevando a cabo sea específicamente un acompañamiento terapéutico. O sea, para estructurar el concepto interdisciplinario que se viene llevando a cabo, es necesario incorporar dentro de esa interdisciplina un actor nuevo que lleve a cabo la función de acompañante terapéutico. No otro actor que sea otra cosa y que venga a cumplir la función de acompañante terapéutico. Porque es necesario estructurar la palabra, es necesario recorrer con el cuerpo la función del acompañante terapéutico. ¿Y por qué digo con el cuerpo? Hay muchos autores que han hablado acerca del acompañamiento terapéutico, explicado el acompañamiento terapéutico, dado posturas del acompañamiento terapéutico como eh, eh, se me viene a la mente ahora Gustavo Rossi, pero también Alejandro Chévez lo ha desarrollado más como el acompañante terapéutico como un concepto de extranjero, ¿sí? Esta función que cumple el acompañante terapéutico que va a otro lugar, a un espacio que no le es propio, con leyes que no le son propias y que tiene que ser aceptado, y que esa aceptación indefectiblemente pasa por el establecimiento necesario de un vínculo. El acompañante terapéutico no trabaja si no es a través de la conformación de un vínculo. No trabaja si no es a partir de la aceptación de un otro y de esa construcción vincular que va realizando desde lo cotidiano. Trabaja específicamente desde la cotidianeidad. Y fíjense esta paradoja. Hablábamos hoy de la necesidad de un profesional que sepa ser acompañante terapéutico. Y el saber ser es la función específica que requiere el acompañamiento terapéutico, porque el saber ser acompañante terapéutico muchas veces implica el no saber. ¿A qué voy con esto? Y pongo este ejemplo. Supongamos que vamos caminando con la persona que acompañamos por la calle, termina de llover y sale el arco iris. Y la persona que acompañamos nos pregunta automáticamente qué es el arco iris. Digo, se me ocurre esto, ¿no? Nosotros sabemos qué es el arco iris, le damos la explicación física de lo que es el arco iris y seguimos caminando y ya terminó. Ahora, qué distinto sería si le decimos, no sé, tengo mi teléfono acá, nos sentamos en la vereda, googleamos qué es el arco iris y ese acto de no saber, en un momento determinado se convierte en un acto de saber, pero un acto de saber de dos. Y esa es la construcción que necesitamos. Y yo apuesto lo que sea que a partir de ese momento, cuando pare de llover y salga el arco iris, la persona no se va a acordar de qué momento ni en qué tiempo, pero sí se va a acordar que lo aprendió con otro. Y esa instancia de saber es una construcción necesaria y vincular que nos va ubicando a nosotros en un momento determinado y en un espacio determinado. Por eso digo que no es cualquier estar, porque es un estar que se construye indefectiblemente a partir de subjetividades, se construye indefectiblemente a partir de una cotidianeidad que nos desprende a nosotros pero que venimos en representación de un otro. Esa representación de un otro es un equipo interdisciplinario, pero saber ser acompañante terapéutico implica que no necesariamente yo estoy acá porque vos sos un discapacitado, una persona con problemas mentales o una persona con lo que fuere, sino que estoy acá para hacer una construcción necesaria para que vos dejes de ser lo que eso te hizo que seas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando quedamos embarazados, digo, como pareja, como familia, no difícilmente entre en el deseo de los otros, ojalá que mi hijo sea discapacitado, no conozco, digo, salvo que haya algún rasgo patológico. Entonces, la emergencia de esa discapacidad viene a irrumpir, a romper, a cortar, no sé cómo decirlo, pero este deseo de todo lo que queríamos que sea, en un momento determinado esa discapacidad va a ofrecer algo que no va a ser, no va a poder ser todo lo que queríamos que sea. Con ese deseo, roto, cortado, no sabría cómo explicarlo,
es como se va construyendo el otro. Y nosotros lo vamos viendo esto, digo, vemos familias enteras que podemos llegar a un estadio de fútbol con personas de 23 años con síndrome de Lennox-Gastaut o de lo que, no sé, la patología que a ustedes se les ocurra, síndrome de Down, todos de 23 años con el papá abogado, la mamá médica, y ninguno es parecido al otro. Porque necesariamente lo biológico no construye, no constituye a la persona. Hay un concepto biopsicosocial. La historia, la historia de los que la historia de los que nos criaron, la prehistoria, nos antecede y en base a eso somos criados. Y es eso lo que vamos a trabajar nosotros como acompañantes terapéuticos. Por esto digo, esta construcción a nosotros nos va a permitir estar, y ese estar no va a ser un estar que modifique la estructura psicopatológica, pero sí va a ser un estar que modifique lo que el concepto psicopatológico hizo en esa persona, ¿no? Esta cosa de, me ha pasado que mi hijo no salga a la vereda porque los vecinos le tienen miedo. Y después de mucho tiempo nos damos cuenta que los vecinos ni siquiera lo conocían al hijo. Quienes tenían miedo de que los vecinos le tengan miedo son los padres, y quien sufría ese miedo era la persona a la cual acompañábamos. Juan Manuel, ¿el AT se inventa o se descubre? El AT se construye. Yo creo que el acompañamiento terapéutico se construye. Hay cuestiones elementales, controversiales, al menos en mi experiencia, que es esto de decir, para ser acompañante terapéutico hay que tener vocación. Sí, efectivamente puede ser que tenga vocación, pero es necesario saber que el acompañamiento terapéutico, y esto por ahí es una pavada lo que voy a decir, pero que el acompañamiento terapéutico es un trabajo. ¿Por qué es necesario saber? Porque a partir de la vocación muchas veces se pide o se exige cosas que van mucho más allá de esa profesión, por el simple hecho de decir es una vocación, y lo hacen de corazón, lo hacen de alma. No tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver por ahí con la pregunta que dice Juan Manuel, si se inventa o se descubre. Yo creo que el acompañante terapéutico, el acompañante terapéutico, perdón, se construye. Y en esa construcción, uno se va inventando, se va conformando, se va haciendo. Cada acompañamiento terapéutico que llevamos a cabo, los acompañantes terapéuticos, es un nuevo dilema, es un nuevo empezar. Por esto que les decía, si nosotros tenemos enfrente este concepto constituyente e instituyente de que trabajamos con un individuo como un concepto indivisible, lo biológico, lo psicológico y lo social, nunca vamos a saber con qué encontrarnos. Esto de decir, nos llama por ejemplo un médico y dice, mira, tengo un paciente Down de 23 años que vive en tal lado, y vos automáticamente ahí ya tenés que saber qué hacer. No porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos qué historia hay detrás de esa persona, no sabemos qué medio social lo construyó, lo constituyó, cómo la mirada del otro fue haciendo de esa persona eso que hoy vamos a trabajar. Mariela Bordó dice, danos el concepto de lo familiar donde trabaja el AT. Mariela, ¿podés explicarme un poco más? La pregunta no alcanzo a entender. Marina dice que es un acontecimiento del diagnóstico de una discapacidad, la llegada de un sujeto al mundo y una familia es a veces imposible meter. Claro, exactamente. Sí. Digamos, había un libro muy pero muy antiguo que me acuerdo acá en la Argentina lo había sacado la empresa Telefónica, que tenía que ver, era un libro que escribían los familiares de personas con discapacidad, ¿sí? Y ellos explicaban los momentos en los cuales pasaba la aceptación de la discapacidad, en un principio ese concepto de la culpa, que es algo parecido, por favor entiéndame esto, pero es algo parecido al diagnóstico de lo incurable, ¿no? El principio, la angustia, la culpa, el llanto, después el enojo y después la aceptación. Y nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que saber en qué momento específico de ese trayecto vamos a la vida de la persona. Y fíjese esta particularidad, y a esto iba también. Lo fantástico,
lo maravilloso y lo piramidal del acompañamiento terapéutico es que el acompañante terapéutico va. No hay puesta en escena posible que se pueda sustentar a lo largo del tiempo ante un acompañante terapéutico, porque la familia no puede estar todo el tiempo simulando. Y eso esa es la herramienta fantástica que tiene la interdisciplina. El acompañante terapéutico va, o sea, esta persona con discapacidad, vamos a poner discapacidad, pero con vulnerabilidad, vamos a decirlo, que es el término que a mí me gusta, va al psicólogo, va al médico, va al traumatólogo, va a donde se imaginen, pero espera al acompañante terapéutico. Y ese es el concepto que yo había tomado hoy, que más o menos me olvidé. El concepto de trabajar lo cotidiano desde el acompañamiento terapéutico como extranjero, ¿no? ¿Por qué el extranjero? Porque nosotros tenemos que ser aceptados. Imaginemos esto, nosotros viajamos a un país y el país que nos recibe nos tiene que aceptar. Y nosotros tenemos que aceptar sus leyes, su idioma, su lugar, su idiosincrasia, su trascendencia. Todo eso aceptarlo para comenzar a mimetizarnos en un momento determinado. Pero ¿por qué el concepto de extranjero? El concepto de extranjero es un concepto de alguien que está de paso. No es el concepto de aquel que pide ciudadanía. El concepto de extranjero es alguien que está, que va a un momento determinado, por un tiempo determinado, y luego se vuelve a su lugar de estar. Y ese es el concepto del acompañante terapéutico. Y el paso del extranjero, bueno, México, lugares que son tan maravillosos que nos están escuchando, de Honduras, de un millón de lugares, reciben sistemáticamente extranjeros. Y ese extranjero que pasa deja una marca indefectible en los lugares donde pasa. Y modifica específicamente los lugares donde pasa. Hay gente que dice, me encanta recibir extranjeros porque aprendo un montón. Y el concepto del acompañante terapéutico es eso, es pasar para modificar algo, pero pasar. Si el acompañante terapéutico se queda, así como si el extranjero se queda, cambia automáticamente su denominación, ya no es extranjero, es un ciudadano. El acompañante terapéutico que se queda deja de ser acompañante terapéutico para transformarte en otra cosa, no sabemos bien qué, pero no es acompañante terapéutico. Así como es necesario que el acompañante terapéutico sea alguien formado en acompañamiento terapéutico, que no tenga una doble nacionalidad, digamos. Porque es en la formación específica del acompañante terapéutico donde se aprende la técnica del acompañamiento, que es la observación. Ni más ni menos que eso. Hace 20 años que formo acompañantes terapéuticos y he tenido excelentes alumnos que han sido estudiantes avanzados de psicología. Y al momento de la supervisión elemental, un mundo fascinante la supervisión porque es otro espacio, otro lugar, otra textura que se le da al acompañante terapéutico cuando contamos lo que hacemos y hacemos circular la palabra. En esos espacios de supervisión me daba cuenta de algo, que no podían frenar. El estudiante avanzado de psicología o el estudiante avanzado de otra carrera no podía frenarse en la observación. Tenía que seguir un poquitito más para poner su saber, que no era el saber del acompañante terapéutico, en juego en esos espacios. Y esto que decía Chévez, que a mí me encantó, que Juan Manuel no está tan de acuerdo muchas veces con esto que digo, pero esto que decía Chévez es, el acompañante terapéutico pone el cuerpo más no la cabeza en el acompañamiento terapéutico. Y yo veía que los otros actores ponían la cabeza en tanto que su intelecto en el acompañamiento terapéutico. Y que pasaba, esto trascendía el campo clínico e iba a los espacios de la interdisciplina. Había dos psicólogos y uno hablaba de psicología y otro hablaba de acompañamiento terapéutico, pero los dos en el mismo idioma. Y el acompañamiento terapéutico jamás era hablado por un saber que le correspondía. Era siempre contado en otro idioma. Creo que María dice, Jessica Vidal Herrera, ¿cuáles son las técnicas del acompañamiento terapéutico? La técnica del acompañamiento terapéutico, Jessica, si me permitís decirlo desde mi experiencia, es en un primera instancia, van por tiempos. O sea, nosotros decimos, comencé un acompañamiento terapéutico, pero al minuto cero del acompañamiento terapéutico no estamos haciendo acompañamiento terapéutico.
Es necesario para el acompañamiento terapéutico establecer un vínculo. Pero para establecer un vínculo hay que saber dónde posicionarse. Hay que saber cómo se juegan esas cosas. Digamos, este concepto, insisto con esto que me encanta, el concepto del extranjero. Cuando voy a un país, yo automáticamente, al segundo que me bajo, no conozco las calles, no sé dónde, digo, tengo que pararme, posicionarme en un lugar determinado, ver cómo corre el tránsito, qué taxis te puede llevar a tal lugar. Digo, todo eso te va conformando hasta el momento en que vos ya sabés a dónde ir, cómo hacer, agarrás un mapa, te fijás, hablás, lo charlás y podés comenzar a caminar por esa ciudad. El acompañamiento terapéutico es lo mismo. La técnica que usa es la observación. Después de la observación, el establecimiento del vínculo. Y a mí me gusta una definición muy interesante que hace Gustavo Rossi en un libro que se llama Lo cotidiano, las redes y sus interlocutores. Y él hace una definición bastante interesante que dice que el acompañante terapéutico es aquel que viene de afuera, y cuando habla de afuera habla de una estructura, ¿no? De la estructura familiar o lo que fuera, viene de afuera, dice que es alguien no conocido, que se va a convertir en alguien no anónimo. Y fíjense el concepto, el cuidado del concepto. Es alguien no anónimo. Para convertirse, dice, y esto está fantástico, para convertirse en algo ¿cómo es? Significativo para el sujeto. Y es fundamental esto, es fundamental. Esta postura que dice Gustavo en el cuidado, en la especificidad que pone, dice, alguien no anónimo que se va a convertir en alguien significativo para el sujeto. Cuando hablamos del sujeto, es la persona que vamos a acompañar. El acompañante terapéutico jamás tiene que perder de vista a la persona que acompaña. El vínculo se construye ahí. Saludos, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. El vínculo que se construye con esa persona, no con la familia, no con el entorno, no con el contexto. Se construye con el individuo. Jessica, las técnicas entonces son la observación, el establecimiento del vínculo e indefectiblemente la circulación de la palabra en los espacios de clínicos, digamos en las reuniones de equipo, y lo necesario que es la supervisión. Creo que esas son las técnicas que utiliza el acompañante terapéutico. Pero como técnica primordial, necesaria, la observación es su técnica única, digamos, es la que le brinda al equipo interdisciplinario la cotidianeidad de esa persona. No cumple la función, como se dijo, por eso les digo, el concepto del acompañante terapéutico se va modificando. No cumple la función de policía. El acompañante terapéutico no cumple la función de policía. Dentro del acompañamiento terapéutico, también está el secreto profesional. Hay cuestiones en las cuales yo tengo que saber cómo contarlas sin necesariamente contarlas, ni decírselas, porque en un momento determinado la persona va a decir, vos contaste esto a mi psicólogo. ¿Me explico? Digo, tiene que estructurarse de tal manera que la persona a la cual acompañamos sepa que tiene un acompañante terapéutico y no que tiene a Vladimiro. Digo, tenemos que encuadrar de tal manera que la persona sepa que lo efectivo es el acompañamiento terapéutico, el acompañante terapéutico, no que lo efectivo es Vladimiro. No tiene que ponerle nombre a eso. Y eso se llama distancia óptima, le llamamos nosotros algunos términos que tomamos acá de la psicología social, distancia óptica, distancia... Bueno, tiene otros nombres que no me vienen en este momento, pero distancia óptima, que es esa distancia que nos permite a nosotros establecer el vínculo de manera tal que ese vínculo sea de acompañante terapéutico, que no seamos amigos, que seamos ese no anónimo. ¿Sí? Sebastián, ¿qué es lo que hace clínico al acompañamiento terapéutico? ¿Qué lo diferencia del cuidador? Lo diferencia específicamente del cuidador, que el cuidador lo que hace es cuidar. Digo, no es una palabra lo que estoy diciendo. Lo diferencia el acto. El cuidador es un acto. Es un acto que termina específicamente en el acto de cuidar. Y lo mismo que el asistente. El asistente tiene una función específica que empieza y termina en el acto. No sobrepasa más allá del acto. El acompañante terapéutico tiene la función específica de trabajar en el campo clínico, establecer un vínculo. En el cuidador no es necesario el vínculo como estructura. Si no hay vínculo, en el acompañamiento terapéutico no hay acompañamiento terapéutico.
Y a su vez también la pertenencia a un equipo interdisciplinario. A mí me gusta definir esto, tal vez no sea del todo preciso, pero me gusta definir esto como conceptos topológicos, que es el rol y la función. Y me gusta pensar esto en esos relojes antiguos que tenían engranajes. El reloj es el acompañamiento terapéutico, ¿sí? O es la persona. La maquinaria es el rol, es el equipo interdisciplinario. Cada uno de esos engranajes cumple una función específica. El acompañante terapéutico cumple una función específica dentro de ese instrumental, ¿sí? Entonces, el rol del acompañante terapéutico es necesariamente pertenecer a un equipo interdisciplinario. El rol del acompañante terapéutico es formar parte de ese equipo, de ese instrumental de reloj. Ahora, la función del acompañante terapéutico es establecer las estrategias necesarias en base a una demanda que surge del equipo interdisciplinario. Llevado al relojito, es mover la manecita derecha del reloj. Si nosotros intercambiamos esos engranajes, el reloj no va a funcionar. Si yo pongo el engranaje más grande y lo hago una tornada y lo modifico, el reloj va a andar 2 o 3 días y después no va a andar más. Y esto tiene que ver con la especificidad de cada uno cumpliéndola en el equipo interdisciplinario. ¿Me explico? Jessica, espero haber contestado tu pregunta. Acá estoy leyéndote. Sebastián, en lo clínico del acompañamiento terapéutico, que también es algo controversial con respecto a lo clínico, y la diferencia con lo demás, es el acto, ¿sí? La asistencia cumple una función y termina en el acto. El acompañamiento terapéutico tiene un principio, un desarrollo y una estructura que va más allá del campo clínico, que tiene que ver con ese concepto, con ese rol que es la pertenencia a un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que muchas veces, esto que yo decía, cuando es llevado a cabo por otros actores, la función del acompañante terapéutico se mezcla con la función del cuidador porque no sabe detenerse, termina el acto. Cuando viene al campo clínico, perdón, a la instancia interdisciplinaria, muchos acompañantes terapéuticos vienen con todo dicho. Mira, el martes mi acompañado se puso a llorar porque a las 4 de la tarde se acordó que el perro Digo, viene con todo como masticado, como decimos nosotros. En cambio, en vez de decir, mira, el martes a las 4 de la tarde en punto se puso a llorar. Así de la nada. Y es en el campo interdisciplinario, en la circulación de la palabra, de esa observación, donde se va a llevar a cabo la estrategia necesaria para saber por qué se puso a llorar. Y eso tiene que ver específicamente la función del acompañante terapéutico, porque de ahí yo me voy a ir con una idea para establecer una estrategia en el campo clínico y seguir pensando desde la cotidianidad para ver si el próximo martes a la misma hora se vuelve a poner a llorar. Al cuidador, digo, si el cuidador, esta persona se pone a llorar, el cuidador lo que va a hacer en definitiva por ahí es consolarlo y no mucho más que eso. Digo, porque no tiene ese rol de llevar esa instancia, ese momento crítico del llanto a otro espacio. ¿Me explico, Sebastián? Ojalá haya sido claro. ¿Sí? Eh, Distancia instrumental, Leonor, sí es verdad. Leonor, de una colega de acá de Argentina que me hace acordar de distancia instrumental, dice. Eh, Susi Leiva. Acompañar terapéuticamente. Dice, debe ser siempre terapéutico. El concepto terapéutico es un concepto que también entra dentro de este mundo de la etiqueta, ¿no? Si, y es complejo explicar que lo terapéutico del acompañante terapéutico es eso, es estar. No que acompañe una terapia, ni que es parte de un equipo y que el equipo, bueno, esa cuestión. Y después el concepto de los diagnósticos. El acompañante terapéutico puede diagnosticar, no va a diagnosticar una patología, sí puede diagnosticar una situación. Y ese diagnóstico de situación va a tener que ver con un espacio determinado, con un momento determinado y con el lugar donde lo haga. No podemos diagnosticar en el campo clínico. Ese diagnóstico lo vamos a llevar a cabo en equipo y necesariamente en equipo. Yo les contaba que tuvimos porque, bueno, soy el presidente de una fundación, a partir de esa fundación fuimos invitados, tenemos una sede en África y formamos acompañantes terapéuticos de una manera muy precaria, pero para darle el concepto, para darle el contexto a lo que ellos venían haciendo y para que ellos entiendan que lo que ellos venían haciendo era específicamente acompañamiento terapéutico y que lo que les faltaba
a esa función para terminar de ser acompañamiento terapéutico era incluir la figura, era incluir el saber. Y dimos un curso, bueno, un montón de charlas ahí con mi amigo Juan Manuel. También lo hicimos en Cuba, y en Cuba hay un concepto que tiene que ver con la medicina sociocomunitaria que ellos vienen llevando a cabo, esa cuestión de estar en la calle, ¿no? Entonces, siempre me preguntaba cómo sería la función del acompañamiento terapéutico como algo novedoso cuando lo vienen llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Y la respuesta a eso lo tuve inmediatamente. Lo tuve inmediatamente. Porque quien sale a la calle es la persona que está de turno. Puede ser psicólogo, puede ser psicopedagogo, médico. Y va a salir a la calle a preguntar. Digo, falta la especificidad de ese salir, de esa representación. Digamos, el que sale a la calle es el equipo completo sin la necesidad de tener que estructurar un representante de ese equipo. Estoy coordinando, más o menos con algunas dificultades, un equipo de acompañantes terapéuticos en espacio de COVID. Y la respuesta que obtuve fue fantástica, es decir, el concepto económico del acompañamiento terapéutico, y esto tiene que ver como algo fundamental también. Lo dijeron como algo exagerado, pero me encantó decir, un equipo con 20 acompañantes terapéuticos son 20 equipos, porque son los ojos del equipo interdisciplinario en el campo clínico. Y eso me encantó, me pareció algo fantástico porque definió en muy pocas palabras el rol y la especificidad del acompañante terapéutico. Nati, no. El acompañante terapéutico no es como una muleta imaginaria, porque la muleta es un sentido de prótesis. La muleta, como toda prótesis, trabaja sobre la falta. ¿Me explico? Trabaja sobre la falta. Y nosotros no trabajamos sobre la falta, trabajamos sobre lo que va a ser constituido, sobre lo que la persona va a estar. Una muleta va a ser necesaria toda su vida. El acompañante terapéutico no. La muleta es el concepto asistencial, digamos, en la vida de la persona, lo que hace completar. El acompañante terapéutico no completa, el acompañante terapéutico lo que hace, y si se me permite esta palabra, digo, es transformar, la transformación, la aceptación del contexto. He tenido pacientes, como yo les contaba, que la familia me decía que no salga a la calle porque el vecino le tiene miedo. Salir a la calle y darme cuenta que el vecino ni siquiera lo conocía, y a partir de ese concepto, después de mucho tiempo de trabajo, la familia se iba de vacaciones con la persona que antes no dejaba ni siquiera salir a la vereda. Digamos, esta persona en ningún momento dejó de tener la patología que tuvo desde el primer día que yo entré a trabajar. ¿Sí? Con la modificación, y esto es elemental, con la modificación de que cuando nosotros entramos a trabajar, esta persona llegó a tener 29 convulsiones por día. 29. Cuando nos fuimos tuvo 2 o 3. Y esto no es mágico, no es un concepto elemental. La Ley Nacional de Salud Mental dice que está prohibido dar mayor cantidad de medicación para suplir la presencia de un acompañante terapéutico. Y esto tiene que ver con esto. La cotidianeidad nos muestra determinadas cuestiones. Nos muestra conceptos que tienen que ver con lo dinámico de la familia. Y muchas veces las convulsiones le daban ante determinadas situaciones de estrés. Cuando lo obligaban a comer, cuando lo obligaban a hacer determinadas cuestiones, cuando lo llevaban a lugares donde no quería estar. Esta persona no hablaba, entonces convulsivaba. Y ese era y por eso bajó al monto mínimo necesario que su organismo necesitaba para descargar la convulsión. Por eso digo, no es una muleta, porque la muleta es algo que va a necesitar de por vida. El acompañante terapéutico tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver por ahí, con si una persona, digo, en el contexto de la muleta, ¿no? Que esa persona no requiera de muleta, sino que requiera de su propia contextura para poder caminar. Y después de eso sí que agarre una muleta, digo. Porque es posible que una persona necesite un acompañante terapéutico y un cuidador. Es posible, es posible. Walter, ¿en qué dinámica se puede acompañar en lo conductual o en lo analítico? Bueno, Walter, mira, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y yo te digo que se puede acompañar en las dos dependiendo del contexto. Digo, a ver, en la República Argentina hoy por hoy es común la estructuración del trastorno del espectro autista llevado a cabo por terapias cognitivas conductuales.
Y acá en la República Argentina está estructurada la incorporación del acompañante terapéutico en escuelas, ¿sí? Lo que se llama, ¿cómo se llama? Eh, en escuelas comunes, ¿sí? La incorporación, bueno, ya me voy a acordar. Eh, por lo tanto, un acompañante terapéutico va a trabajar sobre ese esquema de terapias cognitivas conductuales. Ahora, hay otros espacios donde, por ejemplo, y es muy recurrente, los intentos de suicidio, donde trabajás específicamente sobre conceptos psicoanalíticos. Y trabajás con un psicoanalista. Digo, la maleabilidad del acompañamiento terapéutico, lo efectivo del acompañante terapéutico es no reparar la estructura o el esquema sobre el cual estás trabajando, sino es saber adaptarse, amalgamarse a ese equipo interdisciplinario con el cual vas a trabajar. Vuelvo otra vez a este concepto del reloj. Digamos, el rulemán chiquitito, el engranaje chiquito no sabe en qué marca de reloj está trabajando. Está cumpliendo su función. ¿Sí? El acompañante terapéutico debe necesariamente saber a qué atenerse, y la formación específica del acompañamiento terapéutico tiene contextos y contextualizaciones que tienen que ver específicamente con escuelas psicológicas, con un montón de cuestiones. Acompañante pedagógico, muchas gracias, Norma, así se llama. Digo, tenemos que saber, como también tenemos que saber conceptos elementales de farmacología, psicofarmacología, porque tenemos que saber también qué acción cumple una pastilla en el cuerpo. Sobre todo para estructurar como una pavada, como decir, toma un Fenergan a las 8 de la mañana y yo entro a trabajar a 8 y media. Digo, bueno, no vamos a tener mucho ejemplo. Digo, tiene que ver específicamente con eso. Walter, espero haberte respondido. Trabaja dentro de cualquier concepto, ¿sí? Porque la función del acompañante terapéutico es la adaptación, y eso tiene que ver con el campo clínico, ¿sí? Vamos a responder. Por eso es fundamental que el acompañamiento terapéutico lo lleve a cabo un acompañante terapéutico. Yo no me imagino, digo, por ahí sí, por ahí estoy divagando, pero no me imagino un psicoanalista sentado en un equipo interdisciplinario donde lleven a cabo terapias cognitivas conductuales. Y hablando de acompañamiento terapéutico. Digo, por ahí sí, por ahí me equivoco, y lo mío es simplemente un mal pensamiento, pero no, digo, la formación específica del acompañamiento terapéutico tiene que ver con eso. Eli Gutiérrez, ¿cómo sería el acompañamiento terapéutico en un paciente con cáncer terminal y con la familia? Bueno, me va a permitir con el permiso de Joica, me va a permitir una propaganda. Nosotros estamos haciendo un conversatorio desde hace mucho tiempo por YouTube, vamos por el número 15. Tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio que se llamó el acompañamiento terapéutico en los cuidados paliativos. Un concepto fundamental, si rompemos con la estructura, con ese pensamiento que tenemos con respecto a la dirección de la cura, que trabajamos para curar, o que trabajamos para mejorar, o que trabajamos, digamos, el acompañante terapéutico es un recorrido que tiene que ver con el transcurso de la vida, y la muerte también es parte de la vida. Y morir bien también es parte del buen vivir. En estas situaciones de COVID se marca la diferencia cuando hay alguien sosteniendo la mano y leyendo un libro a una persona, a que muera solo y apretando los dientes en una cama. Lo mismo que en las situaciones de cáncer, digamos, como estructura. Había un libro, yo no recuerdo si era de Pulice o de Rossi o de Rossi, no recuerdo bien, que decía que el acompañante terapéutico, está un poquito en desuso esto, pero siempre me sirvió, el acompañante terapéutico servía como fusible en las relaciones familiares, ¿sí? Ese nexo, a partir de esa construcción vincular, ese nexo que podíamos llevar a cabo. No echarnos encima la mochila de que las familias se llevan mal y nosotros tenemos que acomodar la familia. No pasa por ahí, pero sí pasa por una familia, una persona que esté postrada en la cama a punto de morir, y que nosotros podamos hacer que se acerque el hijo, lo tome en la mano y se pidan perdón en determinadas cuestiones o cosas que son elementales que ha pasado. Y el trabajo del acompañante terapéutico en conceptos terminales tiene que ver con eso, con el buen morir, que es parte del buen vivir también. Camilo Aldao, Marcela, oyendo por favor que quede este Face en vivo. A veces la familia, dice Cristina, que a veces las familias son prejuiciosas
y con el propio familiar que necesita una T, lo mejor es establecer un vínculo personal con quien acompañamos. Bueno, el prejuicio es parte de la historia. El prejuicio es parte de la historia con la cual vamos a trabajar con la persona que vamos a acompañar. Prejuicio es un concepto. Eh, aún cualquiera de los acompañantes terapéuticos que trabaja con una persona con discapacidad. Si pasase que viene en su vida, que nace una persona con discapacidad, tampoco digamos que va a estar demasiado preparado con esas cosas y lo que va a comenzar a funcionar en la psique o en la construcción de esa persona va a ser el prejuicio, me parece a mí. Oscar Collins, ¿se puede pensar y en consecuencia realizar un acompañamiento terapéutico con personas adultas mayores? Ya que en muchas ocasiones estas personas no pueden moverse consultorios. Y en este sentido, ¿qué pautas podríamos pensar a partir de esa situación? Oscar, mira, el 45-50%, acá hay gente de Punta Indio, que es una ciudad muy interesante que trabaja el concepto de tercera edad o adultos mayores. El 45 el 50% de los acompañamientos terapéuticos en la provincia de Buenos Aires, una población de 14-15 millones de personas, un poquito más creo, no sé, creo que un poco más, son de personas con adultos mayores. Acompañamiento terapéutico con adultos mayores. Con patología o adultos mayores sin patología. Durante mucho tiempo a los adultos mayores se llamaba o se contrataba un cuidador que simplemente estaba ahí, veía que no se caiga, nada. Y la vida de esa persona pasaba como un envejecimiento, esperando la vejez, esperando la muerte, si queremos ser rudos. O si no, se los internaba en un geriátrico, en un hogar, no sé cómo lo llaman. Con la incorporación de un acompañante terapéutico se demostró además que el pasaje de esa vejez es absolutamente diferente. Es diferente también el acompañamiento terapéutico porque ahí tiene que ver con una aceptación de lo ineludible, ¿no? Hay una cuestión. Pero el acompañamiento terapéutico con un buen equipo interdisciplinario en adultos mayores es excelente y tiene excelentes resultados. De hecho, te digo esto, hay personas que han optado por sacar a sus papás del geriátrico y poner un acompañamiento terapéutico. Lo que tiene el acompañamiento terapéutico no se puede hacer 24 horas por día, porque sí pasa a ser un cuidador. ¿Sí? El acompañante terapéutico dentro de ese concepto interdisciplinario del acompañamiento terapéutico hay que incorporar necesariamente un cuidador, una persona que se quede de noche, y sí estructurar específicamente y encuadrar específicamente la función del acompañante terapéutico. ¿Sí? Que pasa lo mismo o algo más o menos parecido con el acompañante terapéutico en escuela, hay que saber cómo estructurarlo. Porque pasa que a veces estamos en la escuela y las maestras piden que los acompañantes terapéuticos le cambiemos el pañal. Y no hay vínculo posible cambiando un pañal. No hay vínculo posible. Porque el cambio del pañal significa un acto. Y si nosotros nos llaman simplemente para cambiar el pañal, nos llaman simplemente para un acto. ¿Sí? Y el acompañante terapéutico no es acto puro, no es el acto, sino que tiene trascendencia de ese acto. ¿Se entiende? No todo acompañamiento es terapéutico, ¿no? Eh, no todo acompañamiento es terapéutico. Sí todo acompañamiento terapéutico es terapéutico, ¿no? A ver si esa puede ser más o menos la idea. Inés Díaz, muchas veces de las veces se piensa que la T en muchas cosas como un enfermero, un cuidador, bueno, ya dijimos eso. Con adaptación, ¿lo piensas desde el concepto de adaptación activa de Pillon Rivière? Sí, sí, podría ser. Sí, podría ser. Lo pienso, puede ser, sí. Sí, desde el concepto de una adaptación activa. Sí. Lo pienso más también como esa cuestión que tenía Pichon Rivière como un concepto de biopsicosocial y como concepto de resocialización. ¿Sí? Tiene que ver más por ahí con eso, Luciana. Sí, puede ser por ahí. Raúl, creo que te contesté antes, cualquier cosa me decís. ¿El AT se puede pensar en casos no paliativos? Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, como les decía, el acompañante terapéutico a medida que su efectividad fue siendo aún más demostrada, nosotros normalmente cuando yo comencé a trabajar, el inicio del acompañamiento terapéutico era por lo general con personas de 40 a 45 años. Y específicamente con patologías marcadas, y el llamado era para trabajar con la patología. Hoy por hoy, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires se vio obligado a conformar una resolución específica para la incorporación del acompañante terapéutico en escuelas.
Y estamos trabajando con algunas obras sociales para la incorporación del acompañante terapéutico en lo que llama, creo que ustedes lo llaman el kinder, acá le llamamos jardín de infantes, bueno, digamos, cuanto más temprana sea la incorporación del profesional acompañante terapéutico, más efectivo es el acompañamiento terapéutico y más efectivo es el concepto de resocialización de esa persona. Sí, gracias Gaby. El rol lo definimos nosotros como AT, dice María Guadalupe González Macía. El rol lo define el equipo interdisciplinario, sí, la incorporación, digamos. Es muy común en supervisión encontrar el concepto de yo trabajo para el equipo, ¿no? Yo trabajo para, y la reformulación de eso es yo trabajo en, no ni siquiera con, trabajo en el equipo, soy parte del equipo interdisciplinario. No es el equipo interdisciplinario que estructura las estrategias, sino para qué estaría nuestro saber. Si alguien nos tiene que decir qué hacer, ¿para qué sería nuestro saber? ¿No? No hay mucho más que eso, que el saber estructura la acción, digamos. Si nosotros estamos ahí es porque somos un profesional capacitado y formado. Creo que ahí decían, alguien preguntaba dónde se formaba un acompañante terapéutico. Difiere. Ahora, gracias a Dios, en Costa Rica va a comenzar a dictarse la formación específica de acompañamiento terapéutico. Aquí en la República Argentina hay varias ciudades y provincias. Bueno, difiere. Hay que saber desde qué ciudad lo preguntan, desde qué país, y ahí se puede contestar esa pregunta, ¿sí? Mirta, ¿cuántas horas puede trabajar máximo una T? ¿Cuántas horas puede trabajar máximo una T? ¿Cuántas horas puede soportar una T trabajando? Podría ser la pregunta. Eh, no sé, no me atrevo a responder eso porque tiene que ver con lo pesado del caso, con la estructuración del caso, con la forma, con los espacios, digamos. Es difícil trabajar dentro de un manicomio, trabajar dentro de una clínica psiquiátrica privada, un manicomio del Estado, o en una casa, o en un hogar, o en la calle, una escuela, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Con esto que decía Chévez, cuánto tiempo podemos soportar nosotros un acompañamiento terapéutico poniendo el cuerpo y no que poco a poco se nos vaya la cabeza en ese acompañamiento terapéutico, ¿no? Tiene que ver con eso. El cambiar de pañal no es parte de nuestra incumbencia, más allá de la connotación. No, claro, sí, Federico, sí. ¿Algún libro de casos clínicos e intervenciones? A ver. Marcela Lima. Para recomendarme, me interesan las infancias. Hay un libro interesante sobre infancia. Yo ya les digo, el libro de Gustavo Rossi habla de infancia, vejez, tiene que ver con la especificidad, no de intervenciones. Hay un libro de dos autoras que se llaman Goyeneche y Piccinini que hablan del acompañamiento terapéutico en la infancia. Goyeneche y Piccinini se llama. Creo que lo pueden googlear y ahí se puede comprar online, me parece, Marcela. Eh, ¿Qué convergencias y diferencias encuentra entre el acompañamiento terapéutico y el psicoanálisis? Es buena pregunta, Oscar. Eh, la diferencia es la acción, la diferencia es la estructura de la profesión, la diferencia es la observación y esa observación compartida a partir de una construcción del vínculo. En psicoanálisis se llama transferencia y creo que transferencia va mucho más allá del concepto de vínculo, ¿sí? Eh, y la convergencia, muchísimas. De hecho, nosotros nos formamos con estructura psicoanalítica. En la República Argentina, los libros más importantes de acompañamiento terapéutico fueron escritos por psicoanalistas, psicólogos psicoanalistas. Nosotros aprendimos acompañamiento terapéutico con citas de Freud, sin que Freud haya dicho una sola palabra jamás sobre acompañamiento terapéutico, por lo cual, digamos, hay estructuras, hay convergencias. Sí, como lo hay con cualquier otra, pero creo que la convergencia más grande es la del psicoanálisis y creo que la mayor resistencia hoy por hoy de los acompañantes terapéuticos tiene que ver con eso, como esa resistencia adolescente que tenemos con nuestros papás cuando queremos pelearnos con ellos y irnos de casa. Tiene que ver con eso. Eh, ¿Hay alguna distinción entre el acompañamiento terapéutico y un maestro sombra? El concepto del shadow tiene que ver específicamente con cuestiones, me parece, no tengo mucho definición de eso, pero el shadow actúa sobre el concepto pedagógico
Y el acompañamiento terapéutico, la resolución 782 de la provincia de Buenos Aires, yo después si puedo les voy a escribir mi mail para que me envíen mails a aquellos que necesiten bibliografía o lo que sea. La resolución 782 hace una definición, una diferenciación específica. Creo que el Shadow, Inés, por favor, corregime si estoy equivocado, tiene que ver con un concepto pedagógico de ayuda al aprendizaje. El concepto del acompañamiento terapéutico no tiene que ver con eso. Por eso hay una maestra especial dentro del equipo interdisciplinario, maestras integradoras que se llaman. El acompañante terapéutico es llamado para trabajar en una escuela común para trabajar la resocialización de esa persona en el lugar donde va a ser alojado. Tiene que ver específicamente con eso. Nadia Morales, acompañar desde la virtualidad hoy es un gran desafío. Hemos descubierto el concepto de la presencia, pero lo que pasa es que acompañar, y esto, si me permiten, voy a hacer otra propaganda. Va a haber un congreso de APSA, de la Asociación de Psiquiatría, dentro de mucho tiempo, donde estamos con Juan Manuel, con Gustavo Rossi, con Jessica Milet, con Silvia Alderete, hablando específicamente de esto. La construcción del cuerpo en el acompañamiento terapéutico, ese cuerpo que tiene que ver con el estar. Lo virtual nos devuelve una imagen y esa imagen en nosotros recapacita en tanto en cuanto conozcamos esa imagen. O sea, el efecto de lo que nos devuelve lo virtual indefectiblemente tiene mayor trascendencia si conocemos lo que está del otro lado. No digo como cualquier acompañamiento terapéutico, si no hay vínculo es imposible el acompañamiento terapéutico. Sostener el acompañamiento terapéutico de lo virtual sí está bueno. Ahora, acompañar terapéuticamente, iniciar un acompañamiento terapéutico de lo virtual me parece, desde mi concepto, un poco complejo. Rebeca, muchas gracias. El AT sería el hilo conductor que ayuda a tejer y reforzar el trabajo del equipo interdisciplinario. Claro, Liliana, sí, es ese concepto, ¿no? El interlocutor, esa idea, ¿no? El hilo conductor. De hecho, muchas veces están los conceptos de interdisciplina, transdisciplina, conceptos un poco más complejos, como más turbios, pero sí el acompañante terapéutico muchas veces es el hilo conductor entre los integrantes del equipo interdisciplinario. Es quien lleva esa necesidad de construcción, ¿sí? Eso es lo interesante. Shadow sería como un andamiaje en la zona de desarrollo, claro. El acompañamiento terapéutico sería como un andamiaje, sí, el concepto de Vygotsky, claro, sí, está bien. Sí, hay una diferencia, Antonio, sí. El acompañante terapéutico tiene que ver con un concepto de andamiaje social, sí, tiene que ver con una cuestión más. De hecho, creo que en España hay una idea parecida al acompañamiento terapéutico, por eso el acompañante terapéutico tiene que buscar medios vericuetos. En Centroamérica el concepto del Shadow también está vigente, creo que en Costa Rica también, y cuando estuvimos allá con Jessica Milet, quien va a llevar ahora la formación de acompañante terapéutico de Costa Rica, trabajamos en algunas de esas cosas. Inés Díaz, sí, es más mencionado en psicología educativa en función de un maestro sombra, en psicología clínica casi no se menciona, pero había esa disputa si era lo mismo. No. Que creo que, y con esto termino porque ya estamos casi una hora pasados, la verdad que le agradezco muchísimo, fueron absolutamente amables esta interlocución, esta forma de contactarnos, la verdad que nos hace más cercanos. Les voy a anotar acá el mail de la fundación para que me envíen lo que quieran y yo a partir de ahí pueda devolverles si no lo investigamos, lo que ustedes quieran. Iba a decir algo. Bueno, nada, que el acompañamiento terapéutico y el futuro del acompañamiento terapéutico es tan promisorio, partiendo, digamos, desmembrando este concepto y yendo más al concepto de vulnerabilidad. No me gusta hablar muchas veces de la contracara de la resiliencia, porque muchas veces el concepto de resiliencia, que hay un psicoanalista, Jorge Alemán, que resiste un poco el concepto de la resiliencia, pero somos constructores, en definitiva, de una modificación. Y esa modificación necesariamente requiere de un vínculo. Si no hay vínculo, no hay modificación posible, porque todo lo demás es como una medicación que se da medio de prepo. Si no hay construcción vincular, actuamos de una sola parte y no queda en el otro, sí, ahí actuamos como una muleta. Les agradezco un montón
a Yoica, espero haber sido útil al menos un poquito en esto de poder hacer de propalador de algo que me apasiona muchísimo, que es el acompañamiento terapéutico, a quien le debo grandísimos amigos y espero contarlos entre ellos a ustedes. Y una vez más agradecerle a Yoica, a Juan Manuel por estar siempre, y a mucha gente querida de México que ahí vi que me estaban saludando, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos, de verdad.